tenemos aquí entonces una representación de una neurona artificial. Me he propuesto encontrar una manera que creo va a ser muy potente para poderles explicar cómo funciona una neurona. Porque si entendemos bien cómo funciona, yo les aseguro que el resto será pan comido. Entonces, espero haber logrado mi cometido con este ejemplo que les traigo aquí. Es una neurona, vean que mal respeta las partes del gráfico típico que usamos a la hora de representar una neurona. Solo que la he modificado un poco porque quiero que se note cómo funcionan algunas de sus partes. Bueno, empecemos esta tarea. En serio, yo estoy muy motivado, tengo muchas expectativas porque le he puesto mucho esfuerzo a esta sección en particular. No cabe duda que es la sección de Machine Learning que más me apasiona. Y empecemos. Bueno, en esta neurona que tenemos aquí, observamos estos 3 puntos que también podrían ser neuronas, pero no son considerados como tales, son simplemente puntos o elementos por donde va a ingresar la información a nuestra neurona. Podríamos decir que este conjunto es el perceptrón. Como toda neurona, el perceptrón también tiene una salida. Como ven aquí, esta sería la salida del esquema original de un perceptrón. Y originalmente el perceptrón solo podía establecer 2 valores, 0 o 1. Era algo booleano. Bueno, esta neurona o este perceptrón tiene capacidades más sobresalientes, pero funciona igual. Las bases se mantienen. Entonces, veamos cuáles son las principales partes de esta neurona. Vamos a tener estos puntos de entrada o estos puntos de acceso por donde va a ingresar la información. Entonces, al mismo tiempo quiero contarles cuál es el ejemplo que vamos a aplicar sobre este caso para poder entender las partes. Yo estoy aquí ante una neurona o ante un perceptrón capaz de predecir el precio de las acciones de Intel. Sí, así como lo escuchan. Obviamente es un ejemplo, pero mucho cuidado, porque es un ejemplo que tampoco se aleja tanto de la realidad de lo que se puede hacer con redes neuronales. En esta tabla que tenemos aquí a la izquierda, tenemos una serie de datos. Estos datos son el precio de la acción de Intel con el que cerró la semana anterior, tenemos el precio del oro, tenemos la tendencia que tuvo el precio de la acción de Intel la semana anterior, y tenemos un 1 si la semana tuvo una tendencia mayoritariamente alcista, o un 0 si tuvo una tendencia bajista. Y luego tenemos el precio con el que finaliza la semana siguiente a estos datos. Entonces, el desafío de este perceptrón va a ser dándoles entonces el precio con el que tuvo la semana anterior, el precio del oro actual, y darle la tendencia que tuvo la semana anterior. Si se quiere, se lo podríamos agregar ahí, semana anterior. Igual, de todos modos, es un ejemplo, no importa si es el de la semana anterior o no. Lo que queremos representar es que le damos varios parámetros a este perceptrón, parámetros que, evidentemente, gracias a nuestro conocimiento del dominio, hemos determinado que tienen una gran influencia sobre el precio de la acción de Intel. Pues, obviamente, que la tendencia de la semana anterior va a influir sobre la tendencia de esta semana, me puede dar una idea, así que por eso lo he incluido. También el precio con el que cerró la semana anterior me puede decir algo de cómo va a cerrar la próxima semana. Y el precio del oro, esto puede ser un invento mío o algo rebuscado, pero para que se den una idea cómo elegimos los parámetros o los features, el precio del oro es porque como en los microprocesadores que fabrica Intel se usa mucho oro,
Bueno, creo que también puede influir sobre el precio de la acción. Lo estoy inventando mucho de todo esto, por supuesto. Es para explicar nada más. Entonces, estos datos van a ingresar fila por fila a través de estos puntos, que serían como una especie de neurona de entrada. Serían los bastones que sensan en nuestros ojos, que sensan la luz y los colores. Algo por el estilo. Luego tenemos la neurona en sí. La neurona va a recibir este valor y este otro. Aquí hemos puesto 3. Muchas veces ingresan más cantidad de valores. Una vez que ingresan a la neurona, en esta neurona se suman. Una vez sumados, ese valor nuevo que acaba de nacer, que como digo, es la suma de los valores entrantes, y voy a dar un dato más. Voy a decir que yo les digo que sí, es la suma, pero en realidad no importa. Recuerden que nosotros venimos a encarar todo esto a otro nivel. Venimos a buscar el alto nivel, a usarlo como herramienta potente que es. Pero bueno, no importa, es la suma. Luego esta suma, para poder obtener una salida, no es que vamos a sacar ese número y listo, ya es la salida. No es tan fácil. Tampoco es tan complicado. Esta suma, miren, yo he conectado aquí en esta especie de cablecito de cobre. Bueno, este valor lo que va a hacer es activar o no una función. De hecho, se la conoce como función de activación. Entonces, ¿ven esta línea que está aquí? Bueno, es para representar de que la neurona se divide en 2 etapas. Van a ver que muchos autores la etapa de activación la tienen dibujada con un cuadradito afuera de la neurona. A mí me gusta verlo dentro y a muchos autores también. Entonces, la neurona tiene 2 partes. En el primer lugar se suman todos los valores y luego ese valor lo que va a hacer es activar o no una función. Como les decía, se llama función de activación. Esa función lo que va a hacer es procesar, transformar ese valor en uno nuevo. Entonces, hay varias funciones de activación, ya las vamos a ver en detalle. Pero en definitiva, la función de activación va a ser lo que va a determinar si el valor que obtuvimos aquí en la suma va a ser suficiente como para generar un 1 o un 0 si estamos ante algo binario. Por ejemplo, supongamos que este perceptrón me tiene que decir si compro o si no compro. Nada más, 1 o 0. Entonces tendremos aquí una función de activación que en función, valga la redundancia, del número de la suma total, cruzando cierto umbral se transformará en un 1 o si no se pondrá en un 0. Pero no me quiero adelantar. Acá estamos analizando solamente las partes. Bueno, ¿por qué tengo unido yo virtualmente con un cable este símbolo de sumatorio con esta barra? Esto es una barra que puede crecer, ¿ven? Puede crecer, pero por ahora se mantiene ahí. Bueno, era la manera que yo encontré de representar la función de activación. Porque miren, cuando esta barra crezca, esta barra verde, va a empujar esta varilla, es una aguja que pivotea o pivota, mejor dicho, sobre este eje y hace a las veces de aguja. Y me va a indicar un valor. Como les decía, puede ser un valor binario, 0 o 1, o un valor continuo, un número. Entonces, la intención de este perceptrón va a ser la de obtener este número. La de decirme, bueno, con todos estos datos, semana anterior, el precio del oro, la tendencia anterior, decirme cuánto va a costar la acción de Intel la próxima semana. No es poca cosa. Puedo ganar mucho dinero si esto funciona. Entonces, ya tenemos descrita también una parte más, la salida. Esta cola que veíamos aquí, en la neurona artificial en este esquema, en mi versión de la neurona o del perceptrón, lo tengo con esta aguja. Literalmente es una salida que me brinda información. Me va a ayudar a ver qué valor obtenemos. Y luego aparecen estos embudos. Y le he puesto embudos porque sinceramente no encontré, yo quería buscar unos grifos o canillas, pero no tenía cómo representarlos. Entonces busqué estos embudos.
yo necesito también una manera de controlar cuánto impactan estos números sobre la neurona. Entonces, yo voy a poder regular el grosor del cañito por donde pasa este número para que pegue fuerte o pegue débil, o mejor dicho, para que impacte fuerte sobre la neurona o para restringirlo un poco. A esto se le llama peso. A cada uno de estos le llamamos pesos. Entonces, que en definitiva no es más que multiplicarlos por un coeficiente. Entonces, miren, si yo lo multiplico por 0,1, así, al valor que tenemos arriba, solamente va a pasar el 10% de este valor, solamente el 10% va a llegar a la neurona. Entonces, teniendo el control, el perceptrón de estos embudos, va a poder regular el impacto de estos valores sobre la neurona. Entonces repasemos, porque acá la misión no era tampoco avanzar demasiado sobre cómo va a funcionar, sino que qué partes tiene. Teníamos los puntos de entrada, por donde va a ingresar la información, estos embudos, que son los pesos, y que van a regular cuánto impactan estos números sobre la neurona. Tenemos la neurona en sí, que se divide en dos partes. Una primera parte es la sumatoria, que no hace más que sumar todo lo que le llega, o sea que luego de pasar por el peso, lo va a sumar al otro valor, luego de pasar por este filtro, por este embudito que lo va a achicar, o quizás también lo pueda agrandar, no importa. Lo que llegue lo va a sumar a todo. Y una vez esa suma va a impactar sobre la otra parte que tenemos dentro de una neurona, la función de activación. La función de activación es la que dice si con esto que logramos, si con este sumatorio, hacemos algo o no hacemos nada. Y en el caso que vamos a utilizar nosotros como ejemplo, no va a ser tan binario. Vamos a tener valores intermedios porque queremos predecir un precio. Entonces, habiendo visto las partes elementales de un perceptrón, pasamos a la siguiente clase y ya empezaremos a hacerlo funcionar, que es lo interesante.